La química orgánica es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contiene carbono formando enlaces covalentes, carbono o carbono-hidrógeno, y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos. Son todas las especies químicas. En su composición contienen el elemento carbono y, usualmente, elementos tales como el oxígeno, hidrógeno, fósforo, cloro, yodo y nitrógeno, con la excepción del anhídrido carbónico, los carbonatos y los cianuros. Los compuestos orgánicos también son la composición química básica, es un carbono y un hidrógeno y sus derivados. Por ello se dice que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como átomo principal al carbono y no son de origen mineral. Straight from the underground. Compuestos orgánicos. Primero, sus moléculas contienen fundamentalmente átomos de C2, H2, O2, N2 y en pequeñas proporciones S2, P2, halógenos y otros elementos. Segundo, el número de compuestos conocidos supera los 10 millones y son de gran complejidad debido al número de átomos que forman la molécula. Tercero, son termolabiles, resisten poco la acción del calor y descomponen bajo los 300 grados centígrados. Suelen quemar fácilmente originando CO2 y H2O. Cuarto, debido a la atracción débil entre las moléculas, tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Quinto, la mayoría no son solubles en H2O. Solo lo son algunos compuestos que tienen 4 o 5 átomos. Son solubles en disolventes orgánicos como alcohol, éter, cloroformato y benceno. Primero, el carbono es el primer miembro del grupo 4, es el segundo elemento después del hidrógeno que constituye numerosos compuestos debido a su facilidad de combinación con otros carbonos y con otros elementos. Segundo, los átomos de carbono forman enlaces unos con otros, originando largas cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o anillares. Gracias a esta propiedad existen más de 18 millones de compuestos del carbono, mientras que en la química inorgánica o mineral solo existen unos 6 millones de compuestos. Consiste en un reacomodamiento de electrones del mismo nivel de energía, orbital S, al orbital P del mismo nivel de energía. Los orbitales híbridos explican la forma en que se disponen los electrones en la formación de enlaces, dentro de la teoría del enlace de valencia, compuesta por nitrógeno líquido que hace compartirlas con cualquier otro elemento químico, ya sea una alcano o comburente. La hibridación del átomo de carbono fue estudiada por mucho tiempo por el químico Chester Pinker. Los compuestos orgánicos se clasifican por la forma en que están acomodados los átomos de dichos compuestos y por tener la capacidad de poder combustionar. En química orgánica se tienen las mejores clasificaciones de compuestos orgánicos como alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, heteras, aminas, esteres, ácidos carboxílicos, hidrocarburos, arborescentes, etc., que por lo visto están compuestos principalmente por carbono e hidrógeno.
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia orgánica. Las cadenas de carbonos pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se dividen en dos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos son alcanos, alquenos y alquinos, cuyas fórmulas generales son ya. Función del óxido. Son compuestos formados por la combinación del oxígeno con otro elemento. Se escribe primero el símbolo del elemento diferente del oxígeno y luego el símbolo del oxígeno. Clases de óxidos. Son óxidos básicos, óxidos formados por un metal y oxígeno que al reaccionar con agua producen hidróxidos. Óxidos ácidos. Son óxidos formados por un metal y oxígeno. Función del hidróxido. Una base es un compuesto que al disociarse con el agua produce iones. Función ácido. Los ácidos son sustancias que al disolverse con agua producen iones positivos. De hidrógeno. Tipos de ácidos. Ácidos hidrácidos son combinaciones del hidrógeno con los halógenos. Óxidos oxácidos son compuestos formados a partir de los óxidos ácidos o de los no metales cuando se combinan con el agua. Sales. Tanto para su nomenclatura como su formación, las sales se dividen en sales neutras, no contienen hidrógenos, todos han sido reemplazados por elementos metálicos. Sales ácidas, contienen hidrógeno. Sales básicas, resultan de sustituir en una base parcialmente. Un sistema de nomenclatura consiste en una serie de procedimientos en el cual se toma como referencia un compuesto patrón y por medio de descriptores de modificación de estructura, composición o conectividad, se define el nombre del compuesto. Dichos descriptores pueden presentarse en el nombre como lexemas, sufijos, prefijos, infijos, números o letras griegas. Los sistemas más comunes de nomenclatura son: nomenclatura de sustitución. Implica el intercambio de uno o más átomos de hidrógeno. Nomenclatura radiofuncional. Considera dos especies químicas, una equivalente a un ion y otra equivalente a un catión. Los compuestos orgánicos de importancia biológica son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos. Las proteínas son polímeros de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Hay 20 aminoácidos distintos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. También son polímeros de moléculas más pequeñas llamados nucleótidos. Los hidratos de carbono o polisacáridos son polímeros de moléculas más pequeñas llamados monosacáridos. Existe una gran variedad de lípidos. Los ácidos grasos consisten en un grupo carboxilo y una larga cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos por esterificación con el glicerol forman los triglicéridos. Toda la industria química orgánica se alimenta de las industrias químicas pesadas cuyas materias primas son el petróleo, el gas natural y el carbón. Otra parte de la IQO se abastece de productos naturales de origen animal o vegetal.